Bien, entonces tenemos casquete esférico. Como hemos venido trabajando, pues sabemos que estamos trabajando la esfera, ¿cierto? Como objeto geométrico y habíamos identificado entonces en la esfera eh, diferentes elementos. Entonces que, tendríamos, por ejemplo, que de esa esferita tenemos un radio, ¿cierto? Que es la distancia que hay entre el centro de la esfera y cualquier punto, el radio, que lo voy a llamar con R mayúscula, y nosotros vamos a tomar una pequeña porción de esa esfera, no completa, para construir nuestro casquete esférico. El casquete esférico es la porción que se forma en un trozo de la circunferencia, como cuando usted parte un coco y queda un trozo ahí. Entonces, esta porción que queda aquí debajo es la que recibe el nombre de casquete esférico. ¿Listo? Entonces es la porción de la esfera delimitada por un círculo, por una circunferencia menor. Entonces es la porción de la esfera delimitada delimitada por un círculo menor. ¿Listo? Recordemos que un círculo menor es el que es paralelo al ecuador, ¿listo? Y es precisamente uno de los paralelos. Entonces, este círculo menor lo vamos a entender también como los paralelos, ¿sí? Y es esta porción que queda en la parte inferior. Eso es un casquete esférico. Entonces, este casquete esférico, voy a dibujarlo de otra manera, para identificar los elementos que también le corresponden. Entonces, si tenemos acá nuestro casquete, vamos a encontrar que desde esta línea también va a salir un radio de esa circunferencia. Entonces, el radio de esa circunferencia la vamos a nombrar con la R minúscula. ¿Listo? Y la distancia que hay entre el centro de ese círculo menor y acá, la parte alta, o sea, el borde del casquete, la parte superior del casquete es lo que vamos a llamarlo altura, para tener en cuenta estos datos a la hora de aplicar a la hora de aplicar las fórmulas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer uso de esta información. Tenemos el casquete, ¿cierto? Tenemos estos datos y vamos a calcular entonces los valores que le corresponden. Si nosotros partimos del radio menor, a esto lo vamos a llamar, colocámosle los nombres, R minúscula lo llamamos radio menor. Entonces, radio menor. Ya sabemos que es el radio de la circunferencia más chica, en la circunferencia menor. A este R mayúscula lo llamamos radio mayor. ¿Listo? Que es el radio de la esfera como tal. Es el radio de la esfera total. H es la altura. ¿Listo? La altura del casquete. Entonces aquí hay que tener en cuenta que podemos tener relación entre el radio menor y el radio mayor para proceder posteriormente a calcular pues, su medida. Entonces tenemos que la relación que hay entre ellos dos es es que el radio mayor, en cambio de color, el radio mayor es igual al radio menor al cuadrado más la altura al cuadrado entre dos veces la altura. ¿Listo? Entonces, recordemos, acá tenemos fórmula para el área, acá tenemos fórmula para el volumen y aquí tenemos la fórmula para encontrar el radio mayor a partir del radio menor, el radio menor y la altura. Con esta fórmula, si nosotros tenemos los otros dos valores, entonces podemos calcular el tercero. Es decir, si tenemos los dos radios, podemos calcular la altura. Si tenemos la altura y uno de los radios, eh, entonces decía que a partir de
el radio menor y la altura podemos encontrar el radio mayor. Del mismo modo podemos calcular la altura si conocemos los dos radios o podemos calcular el radio menor si conocemos el mayor y la altura. Entonces aquí tendríamos diferentes opciones para hacer ese cálculo. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento es hacer uso de estas dos de acá, ¿sí? Calcular lo que es el área y el volumen. Entonces, evidentemente, esa figura tendrá que contener valor, algunos datos, ¿sí? Entonces, estos datos vamos a, a darlos para comenzar a hacer uso de las fórmulas. ¿Listo? Entonces, ejemplo, supongamos que tenemos un globo de forma esférica. Entonces, ejemplo. Entonces, se tiene un globo de forma esférica, como se muestra en la gráfica, como se muestra a continuación. ¿Listo? Entonces tenemos un globo, ¿cierto? Suponemos que es una esfera, ¿listo? Y ese globo entonces tiene como radio, pues digamos que tiene 10 centímetros de radio, el globo, ¿listo? Se llena con agua a una altura de 4 centímetros, ¿listo? Es decir, que si yo lo comienzo a llenar con agua, entonces comienzo a llenarlo con agua, ¿cierto? Hasta llegar a una altura de 4 centímetros. Entonces aquí esta altura sería la que nos corresponde a los 4 centímetros. Listo, entonces tenemos el radio y 4 centímetros. Aquí la pregunta es, voy a preguntar, eh, ¿cuánto líquido, cuánto líquido se ha depositado en el globo? En el globo. Y la otra pregunta, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área ocupada por el líquido? Entonces ahí tendríamos, permítanme que es que no me alcanzó el espacio para escribir eso, para el líquido. Listo, entonces vamos a dar respuesta a esas dos preguntas a partir de esa situación. Listo, entonces vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, para responder esta primera cuestión, ¿cuánto líquido se ha depositado en el globo? Debemos pues saber qué es lo que nos están preguntando. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es la magnitud que se nos está preguntando ahí? ¿Cómo, profe? ¿Litros? Ok, Área. ¿cuánto líquido? Si me preguntan cuánto líquido, ¿cuál es la Volumen. magnitud? Volumen, ¿listo? Porque es una capacidad, es una cantidad, como las botellas de agua, ¿no? Que viene en centímetros cúbicos, precisamente para allá vamos. Entonces, ¿cuánto líquido? Entonces ya nos hace referencia a que se nos está preguntando por un volumen. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿sí? Acá le voy a colocar el 1 de la primera pregunta. El 1 de la primera pregunta. Entonces, lo que vamos a calcular es el volumen. ¿Listo? ¿El volumen de qué? Pues del agua, ¿cierto? O sea, de este casquete que tenemos ahí. Entonces debemos hacer uso de la fórmula de volumen. Entonces sabemos que el volumen para ese casquete es, entonces el volumen para ese casquete es 2 por pi por el radio, fíjense, radio mayor por la altura. ¿Listo? 2 por pi por el radio mayor por la altura, perdón, pero esa es la del área. ¿Listo? Esa es la del área, o sea que esa no es la que vamos a utilizar acá. Vamos a utilizar la del volumen. Entonces, volumen. Decíamos que la del volumen es un tercio de pi por la altura al cuadrado por el triple del radio mayor menos la altura. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces, miremos a ver si los datos los tenemos, si nos son suficientes. Entonces, tenemos pi. Bueno, pi lo utilizamos directamente, lo calculamos directamente en nuestra calculadora. ¿Cierto? La altura la tenemos, entonces la reemplazamos. La altura decíamos que era de 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros. Como está al cuadrado, entonces debo elevarla al cuadrado. Ahora viene el 3,
R, que es el radio mayor acá decíamos que era 10 centímetros, entonces por 10 centímetros, menos la altura, y la altura era 4. Entonces, 4. Ya hemos escrito, ya hemos reemplazado. Directamente aquí lo que nos falta es hacer las operaciones. Entonces, primero voy a hacer las operaciones que están en los paréntesis. Entonces tenemos un tercio de pi. Aquí tengo 4 al cuadrado. Entonces tenemos que es 16. Y centímetros al cuadrado, entonces lo escribimos. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Por, y aquí hago la operación. Entonces 3 por 10, 30. 30 menos 4, 26. Entonces 26 centímetros. Finalmente, entonces ya nos quedaría realizar la operación que tenemos ahí escrita. Entonces tenemos que el volumen sería un tercio, ¿cierto? Entonces directamente vamos a hacer la operación un tercio por pi. Profe, se congeló la imagen, qué pena Si interrumpirte. no estoy escribiendo. Ah, Entonces un tercio por pi, listo, un tercio por pi, por 16, entonces por 16, el resultado por 26, ¿cierto? Y obtenemos que eso nos daría 416 tercios por pi, y la unidad de medida, fíjense que como aquí es centímetros al cuadrado y aquí centímetros, aquí está la 2 y aquí está la 1, lo que hicimos en álgebra, entonces quedaría centímetros cúbicos. Si queremos escribir eso en decimal, entonces directamente calculamos esta expresión. Entonces eso nos daría 435,63 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del líquido que está dentro del recipiente. ¿Listo? O sea que a la primera pregunta, ¿cuánto líquido se ha depositado en el globo? Entonces ya sabemos que la respuesta sería, entonces, respuesta a la primera pregunta. Entonces respondemos de manera completa, ya sabemos. En el globo se han depositado 435,63 centímetros cúbicos de líquido, porque en ningún momento se dijo qué líquido era. Listo, ya tendríamos nuestra operación, nuestro problema resuelto. Bien, la segunda pregunta, entonces ya sabemos que hace referencia al área, nos pregunta literalmente qué es el área, cuál es el área ocupada por el líquido. Entonces aplicamos nuestra fórmula del área, entonces 2 por pi por el radio de la esfera por la altura del líquido, y vamos a darle solución. Entonces sabemos que el radio de la esfera es 10 centímetros, lo acabamos de ver acá, entonces 10 centímetros en el radio de la esfera, y los 4 centímetros de la altura del líquido, entonces 4 centímetros de la altura del líquido. Aquí directamente hacemos la operación, entonces tendríamos que es 2 por 10, 20, por 4, entonces 20 por 4 daría 80, ¿cierto? Nos quedaría 80 pi, y aquí nos queda centímetros por centímetros, entonces centímetros cuadrados. Finalmente, entonces, o podemos dejarlo escrito de esa manera, o podemos realizar la aproximación para que nos quedara con el número decimal sin el número pi. Entonces tendríamos que eso sería 251,32 aproximadamente centímetros cuadrados. Entonces ya sabemos también que el área ocupada por el líquido es de 251,32 centímetros cuadrados. Entonces vamos a colocar también su respectiva respuesta, respuesta 2, que sería lo que acabo de verbalizar. Entonces, el área ocupada por el líquido es de 251,32 centímetros cuadrados. Tendríamos la respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Listo? Tendríamos segunda pregunta. La tercera pregunta que se nos cuestiona es, ¿cuánto líquido faltaría para llenar el globo? Entonces vamos a identificar cuánto líquido faltaría para completarlo. Entonces, sabemos que nuestro globo, a ver un segundo. Entonces sabemos que nuestro globo tiene 10 centímetros de radio y se ha llenado con 4 centímetros de altura de líquido, ¿cierto?
Entonces, aquí habría dos maneras de realizar. O calculando el área, el volumen del espacio que queda, o calcular el área de toda la esfera, ¿cierto? O sea, tengo la esfera, sabemos que esto tiene hasta acá 4 centímetros, nos está solicitando calcular este espacio que sobra, ¿cierto? Sabiendo que el radio de la esfera es 10 centímetros, ¿cierto? Podemos, y como ya conocemos el valor de esta parte inferior, porque ya lo calculamos, ya calculamos este volumen, ya está ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos calcular el volumen de la esfera, ¿cierto? Entonces, aquí, el volumen faltante sería, pues, el volumen de toda la esfera y le resto el volumen de lo que ya está ocupado, ¿sí o no? Si tengo toda la esfera y quiero saber la parte verde, o sea, lo que me falta, si ya conozco esta parte que está coloreada en color negro, pues directamente calculo el volumen de toda la esfera y le quito lo que ya tengo, lo que ya conozco. El volumen de lo que falta no tenemos conocimiento de cuánto es. El volumen de la esfera tampoco, pero ya lo vamos a calcular. El volumen de lo que está ocupado sí lo conocemos, porque eran 435,63 centímetros cúbicos. O sea que ese dato ya lo teníamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el volumen de la esfera. ¿Listo? Entonces, para calcular el volumen de la esfera, entonces el volumen de la esfera, sabemos que es volumen de la esfera, 4 tercios de pi por r al cubo, ¿no? Que lo abordamos la semana pasada. Es 4 tercios de pi por r al cubo. Tendríamos entonces que ese volumen de la esfera, un segundo, como ya conocemos el radio, ¿cierto? Pues directamente lo podemos calcular. ¿Listo? Entonces, volviendo, teníamos que el volumen final, el volumen de lo que falta, o sea, de la zona verde, es el volumen de toda la esfera menos el volumen del área ocupada. Como la área ocupada ya la teníamos, que era 435,63, ya dejamos el dato ahí quietico. Pero nos falta calcular el volumen de la esfera. Entonces, el volumen de la esfera lo calculamos acá en la parte inferior, lo calculamos en esta parte. Tenemos que el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces, directamente hacemos la operación. Entonces, el radio es el radio de toda la esfera, que en este caso era 10 centímetros, por eso lo reemplazamos. Luego, este 10 centímetros lo elevamos al cubo, ¿cierto? Que nos daría 1000, y hacemos la multiplicación de 4 tercios por 1000, que nos daría 4000 tercios, y que al multiplicarlo con pi daría 4188,79 centímetros cúbicos, que es la unidad de medida. Ese es el volumen de la esfera. Ese volumen de la esfera, entonces lo ubicamos en este espacio, que es el que le corresponde al volumen de la esfera, y hacemos la resta. Entonces, ahora sí, la esfera menos el área ocupada, menos el volumen ocupado, entonces nos da el volumen que nos falta. Entonces, con esta respuesta, con ese dato ya podemos dar respuesta a la pregunta. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto líquido falta para llenar el recipiente? Verifiquemos cuál es la pregunta puntualmente. Entonces, tenemos que la pregunta dice, ¿cuánto líquido faltaría para llenar el globo? Entonces la respuesta va ligada, entonces va ligada a la misma pregunta, tiene que ser coherente. Entonces aquí diríamos que faltaría 3753,16 centímetros cúbicos para llenar el globo. ¿Listo? Ahí habríamos terminado entonces el procedimiento. Habíamos dado respuesta ya a nuestras tres preguntas planteadas, haciendo uso de la fórmula tanto del volumen de la esfera, que la habíamos calculado en la semana anterior, como el área y el volumen del casquete esférico, que es el que está ocupándose acá por el líquido. ¿Listo? Entonces, eso sería todo.